después de la realización de la histórica audiencia pública del 26 de julio del 2023, en donde se habló abiertamente de la presencia de naves y seres no humanos en nuestro planeta, diversas personalidades y funcionarios han reaccionado a los argumentos expuestos, tanto por los congresistas convocantes, así como por parte de los 3 testigos que confirmaron la realidad de esta misteriosa presencia. El profesor Avi Loeb, catedrático de la Universidad de Harvard, y uno de los hombres más comprometidos en el ámbito académico en la búsqueda de vida extraterrestre, aseguró que esta se trata de una audiencia sin precedentes, y así lo confirmó en entrevista para la cadena de televisión News Nation. Efectivamente, sí hay evidencia, ya sea que el gobierno esté en posesión de tales materiales. De ser así, los insto a que los den a conocer, porque esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Cualquier cosa que venga de miles de años luz de distancia no se preocupa por cómo dividimos el terreno en esta roca que llamamos Tierra. Debería ser conocimiento que se comparta con todos los humanos en la Tierra y de eso se trata la ciencia. Entonces, examinemos la evidencia en una forma científica en lugar de ponernos a jugar si acaso el gobierno tiene esos materiales. Supimos que Chris Mellon dijo anoche, que también lo escuchó del Departamento de Defensa, que dijo exactamente lo mismo que dijo David Grush, que el gobierno norteamericano posee materiales de tecnología extraterrestre. Si es así, hay que verla. Es muy sencillo. Todo se trata de la evidencia. Si la evidencia luce convincente y todo lo que dice se sustenta por hechos, información a la que podamos aferrarnos, entonces debemos creerle. Por otro lado, durante una visita a la nación sudamericana de Argentina, el director de la NASA, Bill Nelson, al ser cuestionado sobre lo dicho en la audiencia del 26 de julio, anunció que el organismo que encabeza presentará próximamente un informe sobre ovnis. I decided as the head of NASA, since there's so much suspicion about aliens, Yo decidí como administrador de la NASA, ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres, that I would appoint a committee of very distinguished scientists que designaría un comité integrado por científicos muy distinguidos. That committee is deliberating, and they will make their report publicly next month. Ese comité se encuentra deliberando actualmente y va a dar a conocer su informe de manera pública el mes que viene. Now, I can tell you in the meantime, until you hear their report, Pero mientras tanto, les puedo decir que hasta que tengan acceso a ese informe, and they will consider using our sensors in space, our scientific sensors, in trying to determine this phenomenon. que van a utilizar sensores, detectores, nuestros equipos en el espacio para tratar de identificar precisamente estos fenómenos. So wait until next month and you'll have an answer. Así que esperen al mes que viene y ahí va a estar la respuesta. Sin duda que se están viviendo tiempos de cambio, y a pesar de que prevalecen ciertos sectores de las altas esferas seguir negando que estamos siendo visitados, tarde o temprano esta verdad tendrá que ser reconocida. Look behind you. Insane. Whoa, did you see that? Un analista financiero quedó impactado después de capturar incidentalmente a un ovni que volaba a una increíble velocidad de 3.000 km/h a través de una tormenta eléctrica. Carmen Rich estaba filmando una tormenta frente a la costa de Fort Lauderdale Beach, en Florida, el pasado 17 de junio, cuando vio un haz de luz moviéndose por el cielo. Las sorprendentes imágenes del joven de 29 años muestran al misterioso objeto en los momentos cuando aparece y desaparece en un instante, antes de que el testigo pudiera reaccionar. Después de darse cuenta de que había capturado al veloz objeto en su teléfono celular, rápidamente mostró a los transeúntes y a su hermana Jennifer Rich lo que se perdieron. El testigo admitió que se quedó asustado esa noche y cree que lo que vio fue una nave alienígena o una tecnología que el gobierno de los Estados Unidos no ha mostrado al público. El video, que pronto se volvió viral, ya ha generado opiniones divididas de los usuarios sobre si el artefacto claramente artificial podría ser de origen extraterrestre o no. Rich, originario de Boston, Massachusetts, declaró para el diario Mirror:
Fue lo más rápido que he visto en toda mi vida, y si iba a esa increíble velocidad, yo pensaría que eso tendría que estar produciendo algún tipo de ruido, pero no lo hizo. Hay otra aeronave cruzando en la parte de atrás, ese era un avión, y ahí es donde puedes obtener un indicador de lo rápido que era esta cosa. Lo vi más allá del teléfono con mis propios ojos. Grité de inmediato y terminé el video porque quería ver si realmente lo conseguí. Me preguntaba si estaba loco. Era mucho más grande de lo que se ve en el video. La cámara muestra una bola de luz, pero en persona parecía mucho más grande. Creo que era un ovni. Podría haber sido humano, podría haber sido no humano, pero era un objeto volador desconocido. No sé si es una nave alienígena. No creo que estemos solos en el universo, pero tampoco creo que el gobierno nos diga toda la tecnología que tienen. Insane. 类似情况，上面也一定是在布局什么，看一看最近的影视作品、上映的电影等等。 Esta impresionante grabación fue obtenida en la localidad de Lhasa, en la meseta tibetana de China, la noche del 26 de julio del 2023, justo el mismo día en que del otro lado del mundo, en la Cámara de Representantes de la ciudad de Washington en los Estados Unidos, se realizaba una audiencia histórica donde se abordó abiertamente la presencia de tecnología y seres no humanos en la Tierra. En este sitio se presentaba abiertamente ante la población esta impresionante señal por enfrente de las nubes. Observemos con atención. 频繁的出现类似情况，上面也一定是在布局什么，看一看最近的影视作品、上映的电影等等。 En nuestro análisis podemos determinar que se trata de dos situaciones muy complejas. En primera instancia, se observa una luminosidad de dimensiones considerables, la cual se encuentra estacionada por debajo de un banco de nubes que en esos momentos había sobre Lhasa. El tono de luz es azul. Podría ser una estructura, no podemos precisarlo al 100%, pero se observa en ese punto estacionada. Y lo más extraordinario es ver que una serie de luces, o lo que podrían ser objetos luminosos también, uno de ellos baja y el otro sube. En el acercamiento podemos apreciar cómo entran por un lado de la luz principal arriba, la cual se encuentra ubicada de forma horizontal, mientras que del otro extremo del objeto o luz emergen también estos objetos y descienden. Se forma un ciclo continuo donde se aprecia que suben y bajan estos objetos o también luces. Es de llamar la atención cómo está evolucionando el fenómeno de las llamadas señales en el cielo. Ahora es posible apreciar cómo bajan a tierra estas luces, las cuales en diversas ocasiones solamente giran por enfrente de las nubes, creando patrones geométricos complejos y además impresionantes, y en otras ocasiones moviéndose a una gran velocidad, así como sus desplazamientos a distancias de kilómetros sobre las ciudades durante la noche, como lo ocurrido en la ciudad de Yokohama en Japón el día 14 de mayo del año 2022. Una serie de luces aparecen y se desplazan en cuestión de segundos, alejándose a kilómetros de distancia, cruzando prácticamente sobre edificios y las casas. Ahora, con esta nueva evidencia en China, podemos apreciar que alguien está tratando de hacernos voltear hacia el cielo, y ahí están las luces, como si se tratara de alguna especie de advertencia o señal. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Es algo que tendremos que descifrar. Este 26 de julio del 2023 es significativa esta nueva y compleja señal en China, cuando por primera vez en la historia de la humanidad se hablaba de manera oficial de la existencia en nuestro mundo de tecnología y seres no humanos. Y esto, al parecer, es tan solo el inicio de algo más grande. Mi siguiente pregunta será para el señor Graves. ¿Podría explicarme por favor a detalle el evento ocurrido en la base de la Fuerza Aérea de Hindenburg? Con gusto. En el lapso de tiempo del 2003, un grupo grande de proveedores o contratistas de Boeing operaban cerca de las instalaciones de lanzamiento en la base de la Fuerza Aérea de Hindenburg cuando observaron un cuadrado rojo muy grande de unas 100 yardas que se aproximaba a la base del océano y flotaba a baja altitud sobre una de las instalaciones de lanzamiento.
Este objeto se mantuvo ahí unos 45 segundos antes de moverse hacia las montañas. Hubo un evento similar 24 horas después por la tarde. El anterior fue por la mañana, creo que a las 8:45 de la mañana. Luego por la tarde, después del atardecer, hubo reportes de otros avistamientos en la base, incluyendo algunos comportamientos agresivos. Estos objetos se acercaban a los guardias de seguridad a altas velocidades antes de lanzarse. Esta es información que fue recibida a través de uno de los testigos que se acercó a mí en Norteamericanos por un espacio aéreo seguro. ¿Se documentó esto en algún formulario oficial, ya que se tratara de un asunto policial? Sí, se tuvo documentación oficial y registro del evento que el testigo conservó con el paso de los años. Por cuestión de tiempo no le pediré que lo haga ahora, pero ha podido dibujar lo que vio y ha visto algo así antes en algún tipo de equipo en sus tiempos de aviador. No he visto lo que se describió. Este objeto tenía el tamaño de una cancha de fútbol y personalmente no he visto nada que se parezca a eso. En lo que puede considerarse ya como un acto de desclasificación, la fecha del miércoles 26 de julio del 2023 quedará marcada para la historia, ya que ese día se llevó a cabo en la Cámara de Representantes de Washington, D.C., la anunciada audiencia pública en donde de manera oficial se abordó el tema de los denominados fenómenos anómalos no identificados. En contraste con otras audiencias, esta se caracterizó por estar integrada por destacados miembros del Congreso norteamericano que están comprometidos a llegar al fondo de la verdad de lo que está ocurriendo con estos objetos, su origen y el encubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Para la cita histórica se contó con el testimonio de 3 testigos de élite, los expilotos de la Marina David Fravor y Ryan Graves y el exoficial de inteligencia David Grush, quienes bajo juramento compartieron sus historias, experiencias y puntos de vista de lo que ocurre a nivel gubernamental con la presencia UAP. Uno a uno, los convocados a esta audiencia respondieron los más diversos cuestionamientos de los funcionarios, en donde sin censura y sin prejuicios se habló de diversos temas como el origen no humano de estos objetos, recuperación de naves, tecnología extraterrestre, así como amenazas a los testigos. En primera instancia, los senadores y representantes que convocaron a esta audiencia pública fijaron su posición y expectativas en torno a este encuentro, que sin la menor duda reiteramos que puede considerarse ya como un primer gran paso hacia la gran desclasificación. Quiero agradecer a todos por hacer que esto suceda hoy. Quiero recordarles a todos que este es un tema no partidista que no tiene nada que ver con la política de partidos. Creo que el encubrimiento es mucho más profundo que eso. Ha sido muy difícil llegar aquí hoy. Como saben, en la Iglesia Bautista decimos que el diablo está en nuestro camino, y el diablo ha estado en nuestro camino en este tema. Hemos sorteado obstáculos puestos por miembros de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, la legislación propuesta para reautorizar a la Federación Norteamericana de Aviación, que decía que si un piloto de alguna aerolínea tiene un avistamiento y que cuando hace el reporte a la Federación de Aviación Norteamericana llegaría al Congreso, pero me dijeron que a la comunidad de inteligencia no le gustaba eso y que la enmienda no fue siquiera escuchada en el comité. Creo que es hora que recuperemos nuestro país. Necesitamos decirle a los del Pentágono que trabajan para nosotros y no al revés. Hoy es la primera audiencia de este tipo en la que intentaremos llegar hasta el fondo de lo que en verdad sucede con los UAPs, pero escucharemos de gente que ha tenido avistamientos personales en lugar de burócratas del Pentágono, quienes siempre han dicho que harían más investigaciones. Solo para que la prensa y la gente sepa, nos ha negado el acceso a un reporte clasificado previo a esta audiencia debido al monto de obstáculos que hemos tenido que sortear para que nos otorguen autorización temporal hacia el testigo Grush, quien tiene conocimiento de información clasificada. Es hora de tener una discusión con mente abierta hacia este tema y escuchar la evidencia y entender la magnitud de lo que esto significa, no solo para nuestra nación, sino para la humanidad. Gracias, presidente. Cedo el resto de mi tiempo. Debemos venir a esta audiencia con la mente abierta. No debemos permitir que nuestras ideas existentes nos restrinjan de cualquier lado. Escucho de las agencias una y otra vez sobre el estigma que yace al reportar e investigar UAPs y que esto evita que obtengamos respuestas reales. Sabemos que los informantes han reportado acoso, intimidación o el estigma también, y esto no es aceptable. La gente no puede reportar incidentes que tendrían implicaciones de seguridad nacional, que también tiene consecuencias serias para nosotros. Como miembro de rango de este subcomité, sé que mi trabajo sería imposible si los informantes y otros se sienten intimidados al venir ante este comité. No podemos sentir miedo de hacer preguntas y no podemos tener miedo de la verdad. Me enorgullece decir que esta audiencia se construyó por el trabajo de los dos partidos
por miembros del Senado y la Cámara que data de hace muchos años y que buscamos aumentar la conciencia dentro del Departamento de Defensa y exigirle más al Congreso de UAPs. Durante décadas, muchos norteamericanos han estado fascinados por objetos misteriosos e inexplicables y ha pasado mucho tiempo para que obtengan respuestas. El público estadounidense tiene derecho a saber sobre tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. Esas no son palabras de una cuenta de Twitter sobre ovnis. Es una cita directa de Chuck Schumer, líder de la mayoría, que el público norteamericano tiene el derecho de conocer tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. En entrevista con Fox News, el reciente exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe confirmó que el gobierno estadounidense está al tanto de muchos más avistamientos de UAPs y que no han hecho pública esta información, y cito: "Hay muchos más avistamientos que no se han hecho públicos", Ratcliffe dijo a Fox News. Para mí, esta audiencia trata de transparencia. Desafortunadamente, vivimos en un tiempo en el que mucha gente desconfía del gobierno y nuestras instituciones. La sobreclasificación de información, lejos del público norteamericano e incluso el Congreso, contribuyen a las políticas actuales. El público norteamericano tiene preguntas normales. ¿Qué son los UAPs? ¿Por qué los medios no los reportan más? ¿Son adversarios extranjeros? ¿Son tecnología estadounidense o son algo más? También se preguntan, ¿cómo es que cuando un jet ruso que dispara bengalas a uno de nuestros drones, tenemos imágenes perfectas y videos que mostramos a la gente de Estados Unidos y del mundo, pero cuando son de UAPs, nada? Siga con nosotros que ya volvemos con más de la audiencia y desclasificación de un fenómeno imposible. Dos de los testigos de élite que fueron convocados a esta audiencia fueron los pilotos retirados de la Marina Ryan Graves y David Fravor, quienes bajo juramento hablaron de sus casos de encuentro con estos objetos que superan por mucho la tecnología de los aviones de combate más avanzados. El capitán Fravor habló ampliamente de su experiencia con el objeto Tic Tac ocurrido el 14 de noviembre del año 2004, el cual está considerado una evidencia innegable de la presencia de tecnología no humana. La siguiente pregunta es para cualquiera de ustedes. Basados en cada una de sus experiencias y observaciones, ¿creen que los UAPs representen una amenaza en potencia para nuestra seguridad nacional? Sí, y le digo por qué. La tecnología que vimos fue muy superior a cualquier cosa que tenemos y podría decir lo mismo de cualquier país. Si usted tuviera uno, si hubiera capturado uno y aplicara ingeniería inversa y lograra que funcionara, obtendría algo que puede viajar al espacio, ir a algún sitio, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quisiera e irse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada. Señor Fravor, ¿qué fue lo que más le sorprendió de las capacidades de vuelo del llamado Tic Tac? Muy brevemente. Su desempeño. Un desempeño absoluto. ¿Y no conoce ningún otro objeto que tenga a alguien en el mundo, en este mundo, que tenga esas capacidades? No, creo que está más allá de cualquier material científico que poseamos actualmente. Describa o señale que los aviones que presenciaron, en particular las 30 personas con las que están trabajando, están esencialmente fuera del alcance de todo lo que conocemos hoy en día de la tecnología que tenemos hoy. Señor Graves, señor Fravor. Sí, los objetos que han sido avistados por pilotos comerciales realizan maniobras que no se pueden explicar bajo el entendimiento de nuestra tecnología o capacidades como país. Y eso también aplica como ejército también. Señor Fravor. Sí, estoy de acuerdo con eso. No tenemos nada que detenga su vuelo en medio del aire y gire hacia otra dirección, ni algo que baje del espacio, se quede flotando 3 horas y vuelva a subir. Señor Graves, nuevamente, me gustaría saber, ¿cómo sabe que estos no eran nuestros aviones? Algunos de los comportamientos que vimos en nuestra área de trabajo. Vimos a estos objetos estar a Mach 0.0, o sea, una velocidad aérea de 0 sobre ciertos pedazos del suelo. Lo que significa que, así como si arrojara una botella a un río, esta flotaría río abajo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en medio de vientos de un huracán categoría 4. Estos mismos objetos con aceleración a velocidades supersónicas de Mach 1.1 o 1.2 lo harían de manera muy errática y yo no tengo una explicación para ello. Señor Graves, usted reportó un encuentro con UAPs durante vuelos de entrenamiento, creo. Y desde que lo advirtió al Pentágono que estos encuentros podrían poner en riesgo a los pilotos, mi primera pregunta es,
Usted identificó que esto se llevó a cabo en la costa este. ¿Fue solo en la costa este donde estos encuentros han sido reportados? No. Desde que iniciaron los eventos he sabido que los objetos han sido detectados donde haya operaciones navales en todo el mundo. Y eso viene de reportes de la Oficina de Todos los Dominios y Resoluciones Anómalas. ¿Podría describir su experiencia tras decidir salir a la luz y hablarle públicamente sobre su experiencia? Por supuesto. Como muchos otros, en 2017 vi el artículo del New York Times también. Para mí fue especial, pues reconocí las voces en el video, reconocí el video mismo, lo había visto cuando fue tomado y cuando fue desclasificado. Eso me impactó porque me di cuenta que este problema continuaba, por lo que me di a la tarea de ubicar a los colegas en la costa este. Me di cuenta que esto seguía siendo un riesgo de seguridad y que lidiábamos con él. Esencialmente era un muro con el que chocábamos y teníamos esta conversación. Fue en este punto que decidí que yo mismo debía presionar para continuar con la conversación. ¿Existen características en común con los UAPs que hayan sido avistados por pilotos diferentes y podría describir las convergencias en las descripciones? Por supuesto. Primordialmente vimos cubos negros o gris oscuro dentro de una esfera clara. Disculpe, ¿gris oscuro o cubos negros? Sí, dentro de una esfera clara. Las puntas de ese cubo tocaban por dentro la esfera clara, y eso era primordialmente lo que se reportaba. Cuando pudimos tener contacto visual con estos objetos, y eso ocurrió hace unos 8 años, y hasta donde sé sigue ocurriendo. Siga con nosotros que ya volvemos con más de la audiencia y desclasificación de un fenómeno imposible. Sin duda que uno de los testimonios más esperados para esta audiencia fue la del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grush, quien ganó gran notoriedad a nivel mundial cuando el día 5 de junio del 2023 reconoció ante la cadena de televisión News Nation haber tenido acceso a información sensible y confidencial que establece que el gobierno de los Estados Unidos, en el más profundo de los secretos y desde hace décadas, resguarda materiales, naves y cuerpos de origen extraterrestre. Declaración que ha generado conmoción en las más altas esferas de la Unión Americana. Durante sus intervenciones, David Grush amplió esta información y dejó en claro que es víctima de una persecución. ¿Han enfrentado algún tipo de represalia por alguno de sus testimonios o algo en esta línea? Sí, debo ser muy cuidadoso de lo que digo a detalle porque existe una investigación abierta represiva a mi nombre como informante y no quiero comprometer esa investigación al informar de algo que pudiera ayudar a dar información a alguien, pero fue muy brutal y muy desafortunada. Algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto en lo profesional como en lo personal, siendo honesto. Es muy desafortunado cuando se es el blanco, es cuando se aprovechan más. ¿Tiene algún conocimiento personal de gente que haya sido lastimada o herida durante sus esfuerzos por encubrir esta tecnología extraterrestre? Sí. Personalmente. ¿Supo de alguien que haya sido asesinado? ¿Que haya sabido, escuchado? Debo ser cuidadoso para responder esta pregunta. He dirigido a personas con ese conocimiento a las autoridades apropiadas. Quizás si pudiéramos tener esa información en un área confidencial, pudiéramos hablar de esto, pero desafortunadamente se nos negó el acceso al esquife y es muy desafortunado en este escenario. Menciona que el gobierno posee naves de potencial origen no humano. Basado en su experiencia y extensas conversaciones con expertos, ¿cree que nuestro gobierno ha hecho contacto con inteligencias extraterrestres? Eso es algo que no puedo discutir en un ambiente público. Ok, no puedo preguntar cuándo ocurrirá esto. Si cree que tenemos restos de naves estrelladas, como mencionó antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave? Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con estas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos, y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. ¿Y hay evidencia documentada de esto en video, foto, testigos oculares o eso quedará a determinarse? Tendría que hablar con usted en un esquife sobre la documentación específica.
Ok, entonces es probable que no pueda responder a mi última pregunta, o podríamos obtener un esquife en la siguiente audiencia que tengamos. ¿Quieren el gobierno, ya sea qué agencia, subagencia, qué proveedores? ¿A quién debemos convocar en la siguiente audiencia de UAPs, en un ambiente público o incluso en uno privado? Quizás no pueda dar nombres, pero ¿qué agencias, organizaciones, proveedores, etcétera, debemos convocar para obtener respuestas, ya sea si se trata de financiamiento, programas, y que nos digan qué sucede afuera? ¿Puedo darle una lista específica de testigos hostiles cooperativos, de individuos específicos que están en estos? ¿Y qué tan rápido podremos tener esta lista? Con gusto se la doy después de esta audiencia. Gracias y cedo mi tiempo. El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres que de otro modo no se explicarían, y de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano para explicar el origen. Mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública previamente en la década de 1930. ¿Podría darme los nombres y títulos de la gente con conocimiento directo y de primera mano y acceso a los programas de restos de choques recuperados? Y quizás cuáles instalaciones y bases militares en donde estaría ubicado el material recuperado. Y sé que muchos congresistas van a decir que vayamos al Área 51. De todos modos, ya no hay nada ahí. Nos movemos como un glaciar cuando los delatan. Estoy seguro que las casas rodantes se van a retirar, pero por favor. No puedo discutirlo públicamente, pero puedo darles información a la comunidad de inteligencia y al inspector general. ¿Y podremos tener todo esto en el esquife? Si pudiéramos obtener uno con usted, ¿sería posible? Seguro, si usted tiene el acceso apropiado, sí. ¿Qué programas especiales de acceso cubren esta información y cómo es posible que hayan evadido la vigilancia por tanto tiempo? Sí conozco los nombres, pero nuevamente no puedo discutirlos públicamente y el cómo han evadido la vigilancia. En un ambiente cerrado podría darle especificaciones. El 19 de abril, el Dr. Kirkpatrick, cabeza de AARO, aseguró que no tenía ninguna evidencia de UAPs. Usted también declaró en su entrevista que le había reportado a él que usted tenía información que estaba encubriendo y él no estuvo de acuerdo con usted. ¿Los objetos que usted le divulgó a él son de seguridad nacional? Sí. Él y yo tuvimos una conversación clasificada en abril del 2022, antes de que él asumiera la jefatura de AARO en julio del 2022, y le comuniqué de ciertas preocupaciones que yo tenía. ¿Sabe por qué no estuvo de acuerdo con usted? Desafortunadamente no puedo leer su mente. Ojalá si hubiera sido. Me hubiera dado mucho gusto aconsejarlo hacia dónde mirar cuando asumió la jefatura de AARO. Señor Grush, como resultado de su anterior trabajo en el gobierno, ¿se reunió con gente con conocimiento directo o ha tenido usted mismo conocimiento directo de naves de origen no humano? Sí, he hablado personalmente con esos individuos. Señor Kresk, finalmente, ¿cree usted que nuestro gobierno está en posesión de UAPs? Absolutamente, basado en las entrevistas de más de 40 testigos en los últimos 4 años. ¿Y en dónde? Conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones fueron otorgadas por el inspector general y algunas otras a los comités de inteligencia. De hecho, estuve con las personas con conocimiento de primera mano que proporcionaron una divulgación protegida al inspector general.